Hola, bienvenidos a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. En este vídeo haremos una introducción a la termodinámica de las reacciones químicas, también llamada termoquímica, estudio de las transformaciones que sufre la energía calorífica en las reacciones químicas, pero antes conviene introducir ciertos conceptos como el calor y el trabajo. Hay dos maneras en que los sistemas pueden intercambiar energía con el entorno, mediante el trabajo y mediante el calor. En nuestro caso inicial de la expansión de un gas contenido en el cilindro, supongamos que todas las paredes que contienen el gas son fijas. El émbolo está fijo y no se puede mover. El gas comprimido, que está contenido por las paredes fijas del cilindro, se encuentra a mayor temperatura que la de su entorno. El sistema evoluciona de manera que la temperatura del gas disminuye mientras que aumenta la de su entorno. La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas, por tanto, se ha transferido energía del gas al entorno, aunque no haya habido variación de volumen. El calor Q está compuesto por la suma de todos los pequeños trabajos de las moléculas. Se considera positivo si es absorbido por el sistema y negativo si es liberado. El calor tampoco es una función de estado, ya que no depende del camino seguido a la hora de alcanzar un estado determinado, como veremos más adelante. Por tanto, el calor es una forma de intercambio de energía de un sistema a otro. La unidad reconocida en el sistema internacional para la medida de la cantidad de calor es el julio. La cantidad de calor necesario para producir un incremento de T en una cantidad determinada de sustancia vendrá expresada por esta expresión, donde C sub m es la capacidad calorífica molar. La cantidad de calor necesaria para variar 1 grado centígrado, un mol de una sustancia, se denomina entonces capacidad calorífica molar. Entonces, como hemos dicho, la cantidad de calor necesaria para producir un incremento de temperatura en n moles de una sustancia es entonces esto de aquí. Q igual a n por la capacidad calorífica molar por el incremento de temperatura, de donde se deduce que la capacidad calorífica molar vale esta expresión de aquí, aunque esta es en realidad un valor medio en un intervalo de incremento de T. Para una temperatura determinada lo definiremos como esta expresión de aquí, donde diferencial de Q entre diferencial de T no se debe interpretar, ojo, como la derivada de Q respecto de T. No nos vayamos a equivocar, sino que aquí se trata simplemente de un cociente entre dos valores infinitesimales, ¿vale? Puesto que, como hemos comentado antes, el calor no es una función de estado, sino que depende del proceso seguido para alcanzar ese estado determinado, el calor necesario para variar 1 grado centígrado la temperatura de una sustancia depende de la manera en que se realice la transferencia de calor. Podemos definir entonces dos capacidades caloríficas, una a volumen constante y otra a presión constante. En el caso de sólidos y líquidos ambas son prácticamente iguales, pero en el caso de gases hay diferencias importantes. La cantidad de calor necesaria para variar la temperatura de n moles de una sustancia desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2 en un proceso a volumen constante es esta que tenemos aquí, y para un proceso a presión constante esta otra. Pero para resolver estas integrales tenemos que saber cómo varían estas capacidades caloríficas con la temperatura. Únicamente en aquellas sustancias en las que la capacidad calorífica molar a volumen constante y la capacidad calorífica molar a presión constante no varíen apreciablemente y se puedan considerar constantes en un intervalo de temperaturas, podemos extraerlas de la integral y el resultado para cada caso sería este que tenéis aquí.
La termodinámica se basa en varios principios. El primero de estos es una expresión sobre la conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, únicamente se transforma de una forma a otra. Cuando transferimos energía a un sistema, ya sea aportando calor o realizando un trabajo sobre este, el principio de conservación de la energía establece que la suma de ambos provocará un incremento en lo que llamamos energía interna del sistema, que se simboliza con la letra U. La energía interna es energía que posee el sistema debido al movimiento y posición de sus moléculas o de las partículas que lo forman. En el caso de líquidos y sólidos, el comportamiento interno de las partículas que lo forman hace más complicado el estudio de la energía térmica, y nosotros nos vamos a referir de todas formas siempre al estado gaseoso. La energía interna de un sistema es una función de estado. Para llevar a un sistema de un estado 1 a un estado 2, es preciso incrementar su energía independientemente del camino a seguir para realizar este incremento. Si el incremento de energía fuese distinto, yendo por un camino, podríamos alcanzar un nivel de energía, ¿vale? Yendo por el camino A, por ejemplo, y extrayendo energía por otro camino distinto, diferente al que habíamos ido para alcanzar el estado 2. Esto contradiría el primer principio, es decir, no se puede extraer energía de la nada. El trabajo realizado o obtenido de un sistema lo podríamos desglosar en dos. Por un lado, un trabajo de expansión o compresión llamado trabajo presión-volumen, y todo aquel trabajo que no sea este, es decir, lo que llamamos trabajo útil. Por ejemplo, el trabajo empleado para realizar una tarea. Supongamos, en nuestro caso, que el movimiento de nuestro famoso pistón se empleará para realizar un trabajo mecánico. Sustituyendo en la expresión del primer principio de la termodinámica, y vamos a suponer en ausencia de trabajo útil, y si el proceso tuviera lugar a volumen constante, no hay variación de volumen en el proceso, vemos que el calor transferido a un sistema a volumen constante es igual al incremento de su energía interna. Si el proceso tuviera lugar a presión constante, obtenemos lo siguiente partiendo de la expresión para el primer principio. El trabajo realizado por el gas contenido en el pistón sería este, menos presión por variación de volumen. Por tanto, el calor a presión constante quedará. Definimos ahora una nueva magnitud. La vamos a llamar entalpía, ¿vale? La vamos a definir de esta manera. Como tanto la presión como el volumen y la energía interna son funciones de estado, esta nueva magnitud que acabamos de definir también lo será. Podemos expresar un incremento de esta nueva función de estado como este valor de aquí. Y si trabajamos a presión constante, este incremento de entalpía sería este, ¿vale? Si os fijáis, coincide con la cantidad de calor a presión constante del primer principio. Y la expresión del primer principio de la termodinámica puede quedar simplificado en esta expresión de aquí. El calor que se transfiere incrementa la entalpía del sistema. Entonces, consideremos el siguiente convenio de signos para el calor y el trabajo que se transfiere a un sistema. Desde el punto de vista del sistema, si aportamos calor al sistema, se considera que su valor es positivo. El sistema adquiere energía y aumenta su energía interna. Y si el sistema transfiere calor al medio, se considera negativo, pierde calor y su energía interna disminuye. Si aportamos trabajo al sistema, por convenio, su valor será positivo, aportamos energía al sistema. Y si el sistema transfiere trabajo, negativo. Puesto que la mayoría de los procesos químicos tienen lugar a presión constante, casi siempre a presión atmosférica, consideraremos a presión constante el siguiente criterio de signos para la entalpía. Ya que, según el primer principio, a presión constante el calor transferido a un sistema implica un incremento de entalpía, si el sistema absorbe calor, se transfiere calor al sistema. Esto implica un aumento de la entalpía del sistema. El incremento de entalpía será positivo, y al revés, si el sistema transfiere calor al medio, eso implica un incremento negativo de la entalpía del sistema. En el estudio de las reacciones químicas, que como hemos dicho vamos a considerar a presión constante, el calor de reacción se considera
una diferencia entre la entalpía de los reactivos y de los productos. Para establecer unas condiciones en las que medir estas cantidades y obtener valores, los experimentos se realizan en condiciones llamadas estándar, a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados de temperatura, pero simplemente es por obtener valores en las mismas condiciones. Nada tiene que ver este criterio con las llamadas condiciones normales a las que se hace referencia en el estudio de los gases ideales. Y en estas condiciones medimos los valores de entalpía de las reacciones según esta expresión de aquí. Para medir el calor transferido en una reacción química se puede usar un recipiente cerrado a volumen constante denominado bomba calorimétrica. Un recipiente como el esquematizado aquí, utilizado normalmente para determinar calores de combustión, o bien se puede usar un tipo de recipiente abierto para sólidos y líquidos con una pared móvil si interviene un gas. Determinaremos ahora qué relación existe entre los calores de reacción a volumen constante y a presión constante. Partimos de la expresión de incremento de entalpía tal y como la definimos y vamos a considerar que los incrementos de energía interna y de entalpía del sistema a presión constante son similares a los valores a volumen constante. Partimos de esta premisa y nada nos impediría escribir esta expresión de aquí, ¿vale? Partiendo de esto. A presión constante habíamos dicho que el calor transferido a presión constante equivalía al incremento de entalpía y que el calor transferido a volumen constante equivalía al incremento de la energía interna del sistema. Cuando en las reacciones químicas solo intervienen sólidos y líquidos a presión constante, podemos despreciar las variaciones de volumen y la energía interna será aproximadamente igual a la variación de entalpía en la reacción. Pero en una reacción en la que intervienen gases, las variaciones de energía interna y de entalpía pueden ser muy diferentes. Vamos a considerar la siguiente reacción, ¿vale? Donde gamma sub A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Si el proceso transcurre a temperatura constante, el valor de P por V para los productos es este, considerando gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles de productos por R por T. Y para los reactivos igual. Por tanto, incremento de presión por volumen de la reacción, presión por volumen de los productos, menos presión por volumen de los reactivos. Incremento de gamma representa la diferencia entre los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos. Vamos a sustituir este valor en la expresión de variación de entalpía que expusimos antes. Para una reacción de gases ideales, el incremento de entalpía de la reacción valdrá este valor de aquí. Muy bien, nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.